¿Qué tal, chicos? Bueno, vamos a retomar de nuevo con esta preclase. Lo que vamos a ver ahora es nuestra segunda clase, el segundo tema. Primero, antes que ir al grano, que ir al tuétano de esto, vamos a hacer un repasito de lo que vieron en los videos anteriores, en esa serie de videos. Solo no voy a repasar todo, voy a ver algunas cosas así quirúrgicamente, como para engancharlos, como para poner en valor qué es lo que vamos a hacer ahora. ¿Por qué es tan importante y por qué le tienen que dar bolilla, más allá de que se tomen el examen o no, sino por qué es importante a la profesión, a la materia y a entender el universo? Bueno, repaso. Empezamos con una definición de computadora. No hay una definición de computadoras, hay muchas. Esta es una, la que tomé yo, que me parece más o menos razonable. Y bueno, dice que es una máquina programable para el tratamiento automático de datos, que es capaz de recibir esos datos, de procesarlos de alguna forma, no se sabe cómo, depende, variable, y de suministrar los resultados de esas operaciones. Si no nos devuelve ningún resultado, bueno, no sé para qué gastamos plata. Pero de esta definición, que es más o menos clara, ya se puede romper en un montón de pedacitos y analizar muchas cosas, pero nos vamos a centrar ahora en el tema de programable y en el tema de datos. Primero, programable. ¿Qué quiere decir? Que cómo voy a procesar los datos no es de cualquier forma, sino es de una forma específica que está determinada por un programa. Y ese programa, en el estado contemporáneo de avance de la computación, ese programa está almacenado en algún tipo de memoria dentro de la propia máquina. Digo ahora porque hubo una época donde ese programa quizá no estaba dentro de la computadora. Las primeras computadoras, las que estaban ahí peleándose en los bordes de la definición de computadora por entrar o no a la categoría, algunas el programa era externo, no se lo ingresaba, o era muy difícil de ingresarlo, se lo ingresaba conectando clavijas como en una central telefónica de esas viejas que vemos en las películas, y para cambiar el programa tardaban una semana, un mes, cambiando cables y conexiones. O hubo un momento más avanzado donde, bueno, era más fácil, la máquina, la computadora ya tenía un dispositivo para leer el programa y el programa le venía en forma de una tarjeta, de esas tarjetas perforadas que también vemos en otras películas más recientes. Hasta había un curso, yo me acuerdo cuando empecé ingeniería, había un curso de analista, no me acuerdo cómo se llamaba, que tenía que ver con el tema de cómo codificar una tarjeta perforada. O sea que es de la prehistoria el tema, pero no tan lejos. Bueno, la cosa es que en esas tarjetas yo podía ingresarle en el momento, una vez que encendía la máquina amanecía así como después de una borrachera, no entendía nada, le tenía que dar el programa como para saber qué hacer con los datos que después le iba a ingresar también con otras tarjetas. Bueno, la cosa siguió avanzando y ahora el programa está guardado en alguna parte de la máquina o puede estar guardado en una memoria permanente que es una ROM, y podría ser el BIOS, que es lo que le dice a la máquina, no bien la encendemos, qué es lo primero que tiene que hacer. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo lo primero como para lavarse la cara, ir al baño y empezar a trabajar, ir a consultar al disco rígido. O el programa podría estar guardado justamente, un programa ya no tan esencial y tan permanente, tan estructural a la máquina, sino un programa más periférico que podría estar guardado en un disco rígido y lo tengo que ir a buscar porque el usuario dio una instrucción de ir a buscarlo. O podría estar guardado en memoria porque una vez que lo trae el disco el programa pasa a estar en una memoria RAM más disponible, más rápido. Sea como sea, la cosa es de que tenemos un programa y que ese programa, que va a estar almacenado en la contemporaneidad en alguna parte de la computadora, llámese ROM o llámese disco rígido, va a tener que estar codificado de una forma que sea compatible con esta tecnología. Y la tecnología que usamos hoy es una tecnología con transistores, con compuertas, es una tecnología binaria. La tecnología que se desarrolló desde hace muchos años, la computación, es una tecnología digital, y dentro de lo digital
es binaria. Esto podría cambiar de acá a 10 años o a 100, no lo sabemos, pero hoy por hoy la tecnología impone que el mecanismo de pensamiento y que todo lo que hacemos y estudiamos y cómo programamos y cómo aprendemos esta materia se base en entender el binario. Entonces, ese programa hay que representarlo en una forma de unos y ceros. Cada instrucción de ese programa va a tener que ser representado como unos y ceros. Habrán visto, quizá con menos colores, quizá con divisiones que se llaman ligeramente distinto, pero eso no tiene ninguna importancia, esto que se llama, este dibujo que se llama niveles o capas de abstracción, y que me indican un camino a seguir, que explica esto que estamos, o sea, que ilustra esto que estamos hablando ahora. Primero, hay una necesidad en el mundo real, alguien para solucionar esa necesidad, sea lo que sea manejar un lavarropas, sea dirigir un cohete espacial, sea resolver un problema de saldos en cuenta bancaria, sea permitir el ingreso de un montón de estudiantes en un campus y administrar recursos de distintas materias. Eso es una necesidad del mundo real. Esa necesidad del mundo real sufrió una serie de procesos para poder implementarla, de abstracciones, de conceptualizaciones, todas cosas que hace un programador, hasta que llega a transformarlas en una aplicación, que es la capa superior que vemos ahí arriba. O sea, todo ese proceso que expliqué, desde la necesidad de la realidad hasta llegar a la aplicación, no está dibujado, ¿está claro? Ahí llegamos. Nuestro mundo empieza cuando alguien ya concretó esa necesidad en forma de una aplicación, de un programa. Y ese programa adentro, el programa es una forma de resolver esa necesidad en el mundo real, va a requerir dividirse cada pedacito de esa necesidad, va a requerir de un algoritmo distinto. O sea, si tiene que ordenar por orden alfabético a los alumnos en cierto momento la aplicación, va a usar un algoritmo de ordenamiento. Entonces se va a fijar que si el usuario eligió el campo apellido, va a empezar a hacer un procesito, un algoritmo diseñado específicamente para ordenar palabras, strings de letras, en un orden alfabético, de la A a la Z o como sea, de acuerdo al alfabeto que estemos trabajando. Bueno, no quiero entrar en detalle en esto porque ya lo vieron antes. Lo que quiero es ubicarlos de qué estamos hablando, que esa aplicación que es mi programa, el programa ese de la definición, ese programa que tengo acá, la máquina programable es porque tiene un programa, y ese programa es la aplicación. Va a ir bajando, cada vez se va a ir llevando a tierra a través de un montón de procesos que son en definitiva automáticos, que realiza la propia computadora a partir de otros programas, pero que primero, antes de ser automáticos, van a ser diseñados por un ser humano y tienen que ser entendidos por un ser humano para que diseñe esos programas que los automaticen. Si no, estamos en el horno. La computadora por sí sola no sabe qué hacer. Entonces, transformar esa aplicación abstracta en una serie de secuencias de unos y ceros que sí entienda la máquina, que se llaman código de máquina, es un proceso. Uno de los procesos que hay que hacer para que la computadora pueda cumplir con la definición. Quiere decir que esta máquina programable para el tratamiento automático de datos, primero necesito descubrir, invertir, desarrollar e implementar de qué forma transformar ese programa en unos y ceros que la máquina entienda y que almacene, porque son las únicas cosas con que la tecnología de una máquina actual puede trabajar hoy, con cosas que representan, que almacenan y que operan sobre unos y ceros. Entonces, programa hay que transformarlo en unos y ceros. Pero vamos a ver que hay otra parte de la definición de la computadora que podemos resaltar en rojo, que son los datos. El programa no es ni más ni menos que para procesar los datos. Sin datos no tiene sentido nada. Entonces,
Los datos, ¿qué son? Y los datos son magnitudes físicas de la misma realidad. Podría ser el indicador de la temperatura de un horno, o de un control de la temperatura de un aire acondicionado, no me salía, o podría ser la velocidad de un auto, o podría ser el dato de los fondos de una cuenta bancaria, o podría ser los datos del perfil de uno de los registros de la base de datos del campus, donde en ese registro, en esa tabla, están todas las personas con un rol, por ejemplo alumnos, y en otra columna dice a qué grupo pertenecen, por ejemplo comisión D. Bueno, datos. Y con los datos tengo el mismo problema. Los datos pueden venir en distintos gustos, en distintos colores, en distintos formatos. Hay datos para todos los gustos. Por ejemplo, podríamos tener datos que sean sonidos. Ese programa podría ser un programa que evalúe y haga un análisis y transforme sonido a texto. ¿Está bien? Podría ser una traducción automática, como hace hoy YouTube, de el sonido, la voz de un locutor en un video, transformarlo en un subtitulado. Podría ser los datos podrían ser una estructura numérica, o sea, números sobre los que vaya a tener que operar algebraicamente. 3 más 5, el logaritmo de 27. Números en ese sentido. Representaciones deberían necesitar representar números abstractos, en un sentido platónico, cosas que no son ni un 4 ni un 37, sino son un coso abstracto, algo que tenemos en la cabeza que piensa en 4 unidades. Pero el número también podría estar en otro contexto, no necesariamente es un número con un valor algebraico o con un valor de magnitud. Podría ser simplemente el número de un teléfono. Si quieren almacenar un teléfono en alguna parte del programa, ese número ya no lo van a estar pensando como un número que voy a tener que sumar al DNI, no, ese número lo almaceno como si fuera una A, es un carácter más, o sea, es un símbolo alfanumérico. Los datos también pueden ser símbolos alfanuméricos y lo son. El dato también podría ser una imagen que quiero simplemente guardarla en un formato de video. Si vamos a hacer un programa más elaborado, puedo hacer un análisis de imagen y detectar en ella ciertos patrones de forma y de movimiento para hacer esto forma parte del sistema visual de un robot. O sea que con esa imagen podría hacer un montón de cosas. Pero primero, para hacer nada, primero la tengo que llevar a unos y ceros. Tengo que transformar toda una imagen compleja, con su riqueza de colores, con su riqueza de formas y con un nivel de detalle infinito en la realidad, o prácticamente infinito. Tengo que llevarlo a una cantidad finita de unos y ceros para representarlo en la computadora y poder procesarlo con ese programa. Y también podría haber códigos de control. Códigos que me digan que bueno, que al final de esta cantidad de letras que escribí, que salte al renglón siguiente. O sea, en definitiva no se representan, simplemente dicen qué hacer con algo. Por ejemplo, qué hacer con un salto de línea, qué hacer con un salto de página en un archivo de texto, o en casos no tan usados actualmente, donde se terminaba un campo de un almacenamiento en un medio magnético, separar cosas entre datos secuenciales y decir, bueno, hasta acá esto es una parte del registro, ahora empieza la otra. Se usaba un código de control. Lo que tienen en común todos estos datos en general es que todos pueden coexistir en un programa, o hay programas que pueden tratar solamente uno o pares de ellos, pero sea como sea la cosa, todos tienen que terminar en binario, porque si no los puedo representar, si no los puedo transformar a partir de cierto sistema o de cierto convenio de representación en una codificación binaria, entonces no los puedo usar en la computadora. ¿A qué conclusión llegamos acá? Que la definición de computadora implica, dada la tecnología actual, que tanto los programas como los datos, ambos dos tienen que terminar codificados en números binarios. Hoy, ¿sí? Bueno,
Datos, 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 datos. Nos vamos a centrar en los datos nosotros. En la parte del programa, de cómo representar un programa, vamos a tener una idea. Ya una idea la tienen los que vieron los videos de la introducción, y los que no, les pido, les ruego encarecidamente por ustedes, no por mí, que los vean, que los entiendan, porque son la base conceptual para entender todo lo que sigue, y no solo para entenderlo, sino para darle valor y decir, ¿qué estoy estudiando? ¿Qué es esto de los números? ¿Para qué me sirve? No, esos videos te explican para qué te sirve, si los entendiste. Bueno, vemos que los datos son importantísimos porque la computadora, en definitiva, lo que se pasa haciendo son cosas muy chiquititas, muy pequeñas, muy repetitivas. Es como si tuviera muy pocas tareas, no sabe hacer muchas cosas, pero con esas pocas cosas que sabe hacer, ordenándola de muchas formas distintas, en definitiva puede hacer casi cualquier cosa. Hoy en la realidad estamos logrando que haga casi cualquier cosa. No piensan todavía, pero bueno, quizá no piensen nunca, el todavía quizá es un adverbio que está de más, pero en tareas repetitivas andan bárbaro. ¿Y cómo logran hacer tareas repetitivas complejísimas? A partir de cositas muy chiquititas como almacenar datos, moverlos de acuerdo a necesidad entre un lado y el otro, y hacerle procesos muy chiquititos. Esos procesos van a ser generalmente con sumas y con operaciones lógicas, me doy por hecho. Si para acelerar más le quiero agregar operaciones más complejas a esa CPU y le quiero poner una multiplicación o algo más, bueno, sí, lo va a hacer más rápido, pero no es que sea imprescindible que sepa multiplicar para que ande. Con que sepa sumar, puedo transformar cualquier multiplicación en una suma. Y como vimos en el video de la máquina de Babbage, o si alguien, una máquina mecánica, lo genial del chabón es que él se dio cuenta que en definitiva todo se podía llevar a una suma. Los polinomios con los que se aproximan logaritmos y muchas funciones trigonométricas y muchas otras cosas, son en definitiva representables como sumas. Y por lo tanto pudo hacer una máquina que solo sumando y trasladando datos y almacenándolos sacara solo con engranajes valores de muchos decimales. Bueno, sabemos que no lo terminó haciendo porque solo le anduvo un prototipo, porque el tipo estaba fuera de época, tendría que haber nacido 100 años después. No le dieron la plata, no dio la precisión y la técnica de ese momento, pero la máquina era perfectamente viable y se la generó ahora en la contemporaneidad, siguiendo los planos que había hecho ese tal Babbage. Bueno, entonces vemos que datos, 3 veces puso el dato el profe, pero no es porque sea repetitivo, es porque quiero resaltar que los datos son importantísimos. Todo el tiempo voy a estar con datos, y por eso es que vamos a pasar 4 o 5 clases de esta materia analizando cómo representar y qué convenios usar para codificar distintos tipos de datos dentro de una computadora. Esa es la primer parte de la materia. Sistemas y convenios de representación. ¿De qué? Bueno, nosotros nos vamos a limitar a una pequeña parte. De todos los datos posibles, no los vamos a ver todos en esta materia. Vamos a ver solamente estos 3. Lo que son estructuras numéricas, o sea, números en un contexto algebraico, que se pueden sumar, que se pueden operar entre sí, que se pueden hacer un montón de cosas entre ellos, que siguen las reglas del álgebra. Como símbolos alfanuméricos, o sea, como simples representaciones, lo que conocemos en la jerga de programación como una cadena, un string, o sea, simplemente cosas que la forma de representar un texto, la forma de representar un nombre de una variable o de un campo, bueno, va a ser mediante símbolos alfanuméricos. Y ahí va a haber números, pero esos números no tienen un valor algebraico, no se suman entre sí, ya lo dije. No sumo el DNI al saldo de la cuenta bancaria para obtener algo, salvo que esté tratando de hacer algún tipo de programa del orden mágico, cabalístico.
Y bueno, y también voy a tener códigos de control, que no son hoy tan importantes, pero sí siguen formando parte, algunos de ellos, muy poquitos, de la cotidianeidad de un procesador de textos. Entonces, bueno, empecemos por el tema de los números, que es lo que más tiempo nos va a llevar, lo que más difícil es de entender, y es una de las cosas más útiles, porque estos números, en cuanto a objetos algebraicos, son los que nos van a permitir hacer las operaciones de suma, de resta eventualmente, con un poco más de software o adecuando el hardware, también de multiplicación y división, porque una multiplicación es una secuencia de sumas ordenada de alguna forma. Así la aprendimos a hacer en lápiz y papel, de hecho. Y una división no es más que una serie de restas también. Y con las sumas y multiplicaciones ya vimos que también se pueden sacar polinomios, se puede hacer esto, se puede hacer el otro, se pueden resolver integrales con métodos numéricos, se puede hacer absolutamente cualquier cosa del orden de los números. Además de saber el saldo de la cuenta corriente de un banco, que solo necesita sumas y restas y alguna multiplicación de tanto en tanto para aplicar alguna tasa de interés. Entonces, los datos, estos datos, las estructuras numéricas son el primer tema ahora. Y decimos que las estructuras numéricas en análisis matemático, en el álgebra, yo qué sé, en cosas que tengan que ver así con esto de usarlas como números, son justamente conjuntos de números, y que entre ellos se verifican ciertas condiciones, ciertas propiedades, y se aplican ciertas operaciones. O sea, estos números tienen que ser susceptibles de que se les puedan aplicar operaciones y de que tengan propiedades que nos permitan operar con ellos. Por ejemplo, recordarán del secundario, que trabajamos justamente casi todo el tiempo en lo que era álgebra, en lo que era matemática, no me acuerdo qué número, con las propiedades distributivas, las propiedades asociativas, la conmutativa. Conmutativa es decir que A más B es lo mismo que B más A, que era lo mismo, o que A por B es igual a B por A, lo que generalmente uno ya tiene un dicho para eso, que el orden de los factores no altera el producto. Bueno, esto es algo que se cumple si A y B forman parte de una estructura numérica, porque podrían ser números y no estar dentro de esta estructura, que en este caso, bueno, es un anillo, pero me estoy yendo de tema y algo que tampoco sé demasiado, no quiero mandar zaraza. Bueno, la cosa es que acá sí se cumplen, en los números que nosotros vamos a trabajar se van a cumplir estas propiedades: la adición, la conmutativa, la asociativa, la distributiva, y con respecto a la adición y con respecto a la multiplicación, y se van a cumplir otras más. Esto es lo que las define como una estructura numérica. Y estos números van a pertenecer, puedo trabajar con muchas estructuras numéricas, no hay una sola, depende de qué números sean los que forman parte de esa estructura, si son los números naturales, o son los enteros, o son los reales, o los reales positivos, o los racionales, o lo que sea, voy a tener distintas estructuras numéricas. Bueno, un sistema de representación numérico es una forma, yo creo que acá lo vamos a entender un poco mejor. ¿Qué es un número y qué es una representación? Estamos tan acostumbrados a confundir lo que representa el número con el número en sí mismo, que cuando yo les digo que esto no es el número, internamente todos sentimos un rechazo hacia esa idea. ¿Cómo que esto no es? Esto es el número 3. No, eso no es el número 3. El número 3 es así, el globito de pensamiento, es una idea, es un abstracto. ¿Cómo ver un abstracto? Un abstracto no tiene forma. Puedo ver 3 vacas, puedo ver, yo qué sé, 3 pesos, 3 birras, no sé qué veo. Pero pongamos que veo 3 puntos amarillos en un universo todo negro, estoy así tipo meditación trascendental y veo 3 focos de luz y esos 3 entes, ese es el número 3 perfecto. Ahora, esa perfección, esa abstracción, cada cultura, cada época y diría algo más, cada rubro tecnológico
lo ha representado de una forma distinta. Y todas las representaciones son igualmente válidas, simplemente que alguna es más práctica que otra, alguna es más económica en símbolos que otro. Esto es una representación de ese número 3 en nuestra contemporaneidad. Se llama el alfabeto indoarábigo. Los números indoarábigos vienen desde hace mucho tiempo, posiblemente se hayan conectado de China, toda la historia, la usa todo Occidente, toda la cultura occidental en este momento. Bien, pero esa es nuestra representación. Anda a un chino y decide cómo representa el número 3. Y hoy lo representa o con 3 puntitos o con 3 rayitas uno arriba de la otra. Tiene otro símbolo. Entonces diferenciemos lo que es el símbolo del número. Lo que nosotros vamos a estar son representaciones. Y las representaciones quiere decir usar símbolos para representar un abstracto. Para tener un sistema de representación tengo que tener primero elegir qué símbolos voy a usar y después qué reglas voy a usar para acomodar esos símbolos. Porque como los símbolos no son infinitos, cuando tenga que representar un número grande, voy a tener que usar algunas reglas para que ese símbolo, quizá puesto en otro lugar, represente otra cosa, represente más, represente 10 veces. Por ejemplo, en nuestro sistema en el que estamos acostumbrados, un 3 en el último dígito representa 3 puntitos de luz. Pero si está en el dígito anterior y detrás hay un 0, representa 30 puntitos de luz. Entonces los símbolos son los mismos. El 3 y el 0 podría poner 0,3 y pensar en 3, y podría poner 3,0 y pensar en 30. Quiere decir que no solo necesito los símbolos, sino necesito reglas de formación para poder representar los números abstractos. Vemos acá, dije que los símbolos o los sistemas de representación son elecciones que dependen de la cultura, porque de pronto hoy contemporáneamente en el mundo occidental puede ser una representación. No tengo acá el pictograma chino, pero en China tendrían otra representación y los dos vamos a estar con el mismo globito en la cabeza, simplemente lo representamos en el papel o en donde sea de una forma distinta. Digo que es también un problema de tiempo, porque aún esto en nuestra cultura grecorromana o judío-grecorromana, no sé, en la grecorromana en particular, hoy vemos el 3 así, pero si nos remontamos a la época de los emperadores y de los leones y del Coliseo y de todo eso, lo veían así. Esto era un 3, y un 5 era una B corta, y un 6 era una B corta con una I romana detrás. Entonces, la misma cultura puede a lo largo del tiempo cambiar los símbolos y cambiar las reglas del sistema de representación. Entre los romanos y nosotros no solo cambiaron los símbolos para representar los números, sino las reglas. Ellos acá para representar el 3 tenían una regla que repetían el símbolo del 1 3 veces. Es una regla. Regla, usar símbolo del 1. ¿Cuál es el próximo símbolo que tengo en romano? Y el del 5. Y el otro símbolo que tengo, el del 10. Si tengo que representar algo intermedio, ¿qué hago? Uso una regla que dice repetí el símbolo tantas veces como sea necesario hasta alcanzar el valor del símbolo que sigue. O sea que podría, en principio el asunto del sistema de numeración romano es más complicado, ya me lo van a empezar a discutir, no me peleen, pero imagínense que puedo decir un 1 es una I mayúscula, un 2 son 2 I, 3 1 son 3 I, el 4 son 4 I. Al principio fue así el sistema romano, después se avivaron que le podía poner un 5 menos un 1 para representar un 4. Pero al principio era 1, 2, 3, 4 y después cuando llegaba al 5 no ponía 5i, sino que ponía el símbolo del 5. Y para representar un 6 era un 5 más una i, una b corta más una i, así. Quiero decir que esa regla no tiene nada que ver con la de hoy. La de hoy, para representar 1 usa el símbolo del 1, para el 2 usa el símbolo del 2 y recién empieza a utilizar un sistema de desplazamiento, de aumentar la cantidad de dígitos cuando supera el número 9, porque como en el 9 se le acabaron los símbolos, para el 10 tiene que empezar a repetir, pero para repetir tiene que usar 2, usa un símbolo 1 para las decenas
y un símbolo 0 para las unidades. Entonces el 10 es el que le sigue al 9. El 9 es el número más grande representable con un símbolo en decimal. El 10 ya son 2 símbolos. Con 2 símbolos voy a poder en decimal representar hasta el 99. Pero cuando llegue a 99, el 100 voy a necesitar 3 dígitos. O sea, poner 3 símbolos uno al lado del otro. Los símbolos siguen siendo 10 símbolos, simplemente que los empiezo a repetir. Y que depende de dónde estén repetidos, van a tener un valor distinto. Toda esta explicación va a venir ahora. Acá estamos tratando de entender que número y representación no son lo mismo. Y dije que había una tercera razón para que un número cambie, que es el área tecnológica donde me muevo, porque este 0011 en binario es tan actual y tan contemporáneo y tan occidental como este 3. Simplemente que esto lo uso en el almacén, en la vida cotidiana, en la carta amorosa. No existe más eso, pero bueno. Y este lo uso cuando me estoy refiriendo, lo usa la máquina de por sí, ¿sí? Lo usa con niveles de tensión. Ella no piensa en 0,1, piensa en niveles de tensión alto y niveles de tensión bajo. No sabe qué son las abstracciones, las máquinas. Pero nosotros, tratando de representar a su vez lo que hace la máquina, como para generarla y modificarla, bueno, lo usamos en esa área tecnológica. Y hoy lo estamos usando en clase y lo van a usar durante un par de meses y durante el cuatrimestre y algunos durante su vida profesional, si es que trabajan en un nicho vinculado al bajo nivel, a la programación en bajo nivel. Van a usar estos ceros y unos como un área profesional y van a seguir viviendo en la contemporaneidad. Entonces, la elección del sistema simbólico depende de la época, depende del lugar geográfico y depende del espectro cultural en el que haga referencia con ese número o el área tecnológica. Bueno, pasó durante el tiempo que las estructuras, los sistemas de representación de estructuras numéricas, o sea, esos sistemas de representación representan los números que forman parte de esa estructura numérica, han tenido diversos formatos. Han sido a veces aditivos, los más antiguos. Imagínense que la necesidad de contar cuántas vacas tengo o cuántas jarras de vino, hoy serían de cuántas botellas de cerveza, pero bueno, en algún momento fueron jarras de vino, vienen desde mucho tiempo atrás. O sea que desde que el hombre se empieza a agrupar socialmente y empieza a desarrollar vestigios de un idioma, no soy un experto en esto, pero me imagino que viene el número, debe tener decenas de miles de años o miles de años, aunque sea como un montón de pajitas juntas, aunque no lo escribiera, aunque no lo dibujara, ya tenía una representación juntando 3 ramitas o 3 piedritas. Eso es una representación, no en papel, pero sigue siendo un sistema de representación tan válido. Bueno, los más antiguos de todos los sistemas de representación fueron los aditivos, porque son los más sencillos, los más intuitivos, y andan bárbaro cuando los números son chicos. Pero resulta que cuando los números que quiero representar empiezan a ser un poco más grandes, se da tanta repetición de símbolos que empieza a ser confuso leerlo. Entonces, algo que por 5 siglos atrás funcionaba bien, en algún momento alguien se apioló y dijo, bueno, vamos a bajar esto a tierra. Veamos el primer caso. Los egipcios. Los egipcios, estos chabones que usando estos números se hicieron, bueno, salvo que creamos en los ovnis y que las pirámides fueron construidas con ayuda o directamente por culturas extraterrestres, yo asumiría que desarrollaron los egipcios suficiente ingeniería y un sistema numérico y una base de cálculo lo suficientemente elaborada, y creo que hay pruebas de esto en algunos papiros y en algunos jeroglíficos que se han encontrado, para construir las pirámides, para calcular pendientes de rampas, para lo que fuera necesario de la tecnología de construcciones de esa época. Pero si bien llegaban a representar números del orden del millón, hay jeroglíficos que representan así orden de millones, usaban un sistema de numeración muy largo, porque era un sistema aditivo. Acá lo vemos, aditivo, el más antiguo que se conoce. Los símbolos eran pocos, pero
para representar algunos números había que repetirlo tantas veces como para llegar al símbolo siguiente. Esto es lo que dije recién en el sistema romano. Había un símbolo entre los egipcios que podríamos decir que era el palito derecho, así simplificado, estilizado, quizá dibujado yo acá no lo veo dibujado, pero tenga más piripipí, más vueltitas, pero representémoslo así, con un palito derecho que representaba la unidad. ¿Por qué es aditivo? Porque si quería representar 4 unidades tenía que poner 4 palitos. No había un símbolo propio para el 4, solo había símbolo para la unidad. Y hasta el 10 no había otro símbolo, o sea que si quería representar un 7 tenía que poner 7 palitos como acá. ¿Bien? Ahora, en algún momento se dieron cuenta que para representar el 3244, poner 3244 palitos era un embole bárbaro, entonces dijeron, bueno, vamos a poner un símbolo para el 10. Entonces un 44 ponían 4 símbolos del 10 y 4 de la unidad. Y así, vean que acá tengo 3244 o 20.000, 21.000 en realidad, 237. Esto es lo que se llama un sistema aditivo. Tengo que contar cuántas veces está el símbolo, sumar la cantidad de veces que aparece, sumar el valor que representa para obtener el número total. Bien, esto se hacía muy largo. Tiene una ventaja, que esto lo puedo escribir todo desordenado. Es más, lo podría escribir de arriba para abajo, de abajo para arriba, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, que yo sé que el número empieza acá y se acaba acá, me va a traer 1244, lo escriba como lo escriba. No necesitan estar las unidades en el último lugar, no necesitan estar las decenas después, pueden estar todo desordenado, porque yo ya el símbolo de las unidades lo identifico esté donde esté, y el de las decenas lo identifico esté donde esté, porque son símbolos distintos. Bien, bueno, pero para números muy grandes, para un 99.999 tendría que tener 9 deditos, 9 candelabros, 9 espirales Fuji, 9 herraduras y 9 palitos. Imagínense que estamos hablando de una friolera. Bueno, parece que empezó a aumentar el costo y los beneficios sociales de los escribas. Entonces, para ahorrar plata, a alguien se le ocurrió, hagamos este proceso capitalista más eficiente. Inventaron, a partir de los años y del cambio, las culturas no duran eternamente. En esa época venía alguien y les rompía todo, pero se llevaba parte del conocimiento. O a veces no, las cosas no le robaban el conocimiento surgía en dos partes completamente desconectadas del mundo, como en América, en la América precolombina, o en Occidente simultáneamente, y eso ha pasado en esto de los números. Pero veamos que después de mucho tiempo alguien mejoró el sistema y dijo, bueno, en vez de usar tantos como en el sistema aditivo, hagamos un sistema multiplicativo donde yo tengo, por ejemplo, este es un sistema multiplicativo decimal porque tengo números representando del 1 al 10. Me está faltando el 0, eso sí, no es decimal del todo porque no tengo el 0. No tenía ni el concepto del 0 en la antigüedad. O sea, no es que no tenían el concepto del 0, no lo pensaban como un concepto necesario como para cuestionárselo y estar reflexionando al respecto. No era un problema para ellos el 0. En algún momento las cosas se complican y empieza a ser un problema, y por el 300 a.C. los árabes introducen el 0. Pero en esa época no hay 0, o sea que nuestro sistema decimal en realidad tenía 9 símbolos, del 1 al 9. ¿Y qué pasó después? Inventaron números para los factores de multiplicación. Inventaron un número para multiplicar por 10, para multiplicar por 100, por 1000, por 10.000 y así sucesivamente. Entonces, imagínense esto. Si yo quería representar un 10, tenía que poner un 10. Una vez 10. 2 veces 10 era un 20. 3 veces 10 era un 30. Por eso es multiplicativo. Porque uno de estos 9 primeros símbolos se tiene que multiplicar por algunos de estos, que son decenas, centenas, millares, decenas de millares, para obtener el valor correspondiente. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, un 6.000 era 6 veces el símbolo de 1000, que acá lo tengo. 6 veces, está tapado, pero créanme que esto es el 6 que está tapado ahí por ese cartel, 6 veces 1000. ¿Y qué pasa cuando tengo que hacer un número como 6.789? Y bueno, voy a tener que representar un 6.000
como 6 veces 1000, un 700 como 7 veces 100. Estos dos son 6 veces 1000, más 7 veces 100, más 8 veces 10, más 9 veces nada, 9 veces la unidad. No hay multiplicador para la unidad. Por esto es multiplicativo, porque en parte es aditivo, porque ven que hay sumas, pero lo que se suman son los términos compuestos por dos factores, los del dígito que indica la cantidad de veces que está el factor de escala, el de decena, el de centena, etc. Bueno, esto siguió evolucionando, haya habido plagio, no haya habido plagio. Resulta que el gran avance que llega hasta la contemporaneidad, o sea, del cual nosotros heredamos como occidentales el sistema de numeración, lo introduce, se llama sistema indoarábigo por eso. Que aparentemente primero usaban estos pictogramas. No aparentemente, no entiendo mucho el tema, pero se han encontrado evidencias que estos eran los pictogramas que usaban en algún momento. Imagínense que acá no había norma ISO, no es que el 2 era así en todos lados. El 2 en esta tribu era así, y quizá en una tribu 20 kilómetros más para allá era de otra forma. No había un sistema de normalización tan grande, entonces bueno, pero básicamente eran de esa forma. Y acá un artista se tomó el trabajo de imaginarse cómo pueden ir evolucionando estos símbolos. Este que representaba el 2, que tenía dos piquitos arriba, como dos piquitos para arriba, se fue doblando y quedaron un piquito, dos piquitos, pero de costado, con toda una voltereta que hace que lo pueda escribir más fácil. Imagínense que esto lo escribía de una forma, con una herramienta sobre un material, y esto lo escribo con otra herramienta sobre otro material, un lápiz sobre un papel o un bolígrafo. Entonces, cómo se deforma el símbolo tiene que ver con la tecnología. La tecnología siempre está definiendo cómo se hacen las cosas. No puedo hacer nada más allá de mi tecnología, de la tecnología que hoy me acompaña o a la que puedo llegar a desarrollar en este momento. Yo puedo imaginarme un viaje hiperespacial, pero no tengo la tecnología, o sea que va a quedar en una fantasía. Sin embargo, dada la tecnología, esa tecnología empieza a condicionar hasta cómo escribimos un 2. El cambio del instrumento de escritura hace que hagamos las cosas distintas. El cambio en tener un sistema de comunicaciones con WhatsApp hace que nos comuniquemos distinto y que leamos menos, como decía en el otro video, porque bueno, nos comunicamos tanto con muchas cosas que no le damos bola en definitiva a nada. Bueno, este sistema, lo importante no es cómo son los símbolos, que me tuve mirando eso es artístico. Lo importante es que es posicional, y lo importante es que introduce al cero, que primero era un puntito y después termina siendo un círculo. ¿Por qué posicional? Porque por primera vez alguien dijo, espera. Si acá estos son 8 veces la decena, y siempre lo escribo igual, siempre pongo unidad, y las decenas las pongo acá, y las centenas acá, y los millares lo pongo acá. Si al final siempre los escribo en el mismo orden, y no de cualquier forma, ¿para qué voy a poner el símbolo, el multiplicador por 10? Pongo solo el dígito, pero no pongo el factor 10. Pongo 8, pero no 8 decenas. El decenas me lo como, porque ya sé que estando en el segundo lugar van a ser decenas. Y en el tercer lugar, este va a representar a las centenas. Entonces, esto que es el símbolo de multiplicar por 100, no lo pongo. Y en este lugar va a estar el de los millares. O sea que el símbolo de multiplicar por 1000 no lo pongo. Y eso transformó de multiplicativo en posicional. En un posicional, cuando escribo 3127, el 3 es 3 veces 1000, más una vez 100, 3100, 3000 más 100, más 20, más 7, o sea, más 2 veces 10, más 7 veces la unidad. Donde, para anotarlo, no escribí ni el 1000, ni el 100, ni el 10, solo el 3127. Y veo, acá queda en claro de que los símbolos son solo 10, del 1 hasta el 0, pero sin embargo las reglas que forman ese sistema de representación dice
que esos 10 símbolos van a valer distinto dependiendo de dónde los ponga, empezando desde el dígito menos significativo al final de la cifra a la derecha, y si los voy poniendo cada vez más a la izquierda, cada vez van a tener un valor de 10 más que el anterior. El primero va a ser la unidad, el segundo va a ser 10 veces la unidad, el tercero va a ser 10 veces la decena, o sea, 10 veces por 10 unidades, 10 al cuadrado unidades. El 4 dígito, el de los millares, va a ser 10 veces la centena, o sea, 10 veces 10 decenas, o sea, 10 veces 10 veces 10 veces la unidad, 10 al cubo la unidad. Bueno, volviendo a esto, a la imagen general, digamos, de todo, como para cerrar el tema, vemos que tenemos los sistemas de representación de estructuras numéricas que han evolucionado a lo largo del tiempo, en distintas épocas y en distintas culturas, en distintos lugares geográficos. Al principio eran aditivos, eran los más intuitivos, los más fáciles, pero eran muy largos para representar números mayores. Así que a medida que fue aumentando la complejidad del intercambio, los términos comerciales y lo que fuera, empezaron a pensar las culturas, empezaron a tener auge otros sistemas más breves, cuya notación era más breve, como los multiplicativos. Y a su vez los multiplicativos también fueron evolucionando a lo largo de los años hasta transformarse en una forma aún más breve todavía, los posicionales. Los sistemas posicionales son los que se siguen usando en la contemporaneidad, pero no son algo nuevo, no son algo de hace 100 años. Ya lo usaban los sistemas posicionales los egipcios 5000 años antes de Cristo. Y se han usado en muchas partes del mundo en la antigüedad. Ahí yo en color sepia dibujé representé dos sistemas que no se están usando actualmente, el sexagesimal y el duodecimal. Podríamos también incorporar ahí el vigesimal con base 20, que no se usan actualmente, pero sin embargo que han dejado una huella profundísima. El sistema duodecimal con base 12 hace que hoy vayamos a comprar una docena de huevos, o que unos años atrás mi abuelo fuera a la bulonería, si es que tenía alguna industria y tenía que comprar una cantidad de tuercas importantes o de bulones, y comprara una gruesa de tuercas. 12 docenas era una gruesa. Y lo mismo pasaba con botones o con repasadores, se vendían por gruesa. Bueno, y sí, las horas del día son 12, las horas de la noche son 12. El sexagesimal, fijémonos que está incluido dentro de nuestros relojes, digitales o analógicos. Una hora son 60 minutos y un minuto son 60 segundos. Y los ángulos se miden también en sistema sexagesimal. No por nada la circunferencia son 360 grados, que son 6 veces 60. Bueno, han dejado su huella en muchas cosas, en el idioma, en la cultura, en la forma de medir. Hasta los sistemas métricos imperiales tienen que ver con el sistema, con ciertos sistemas de representación numérico. Y el nuestro, obviamente, el sistema métrico decimal, tiene que ver con el decimal. Hoy en la actualidad se destacan, o sea, realmente usurparon, se pusieron muy preponderantes el decimal para el uso cotidiano. Pero con el avance de la tecnología de la computación, también se puso muy de boga el binario, que existe desde hace mucho tiempo, que lo usaba algún chino, algún filósofo, algún erudito para algo de I Ching, para alguna cosa rara, medio esotérica, pero que no tenía un uso muy divulgado. Lo han usado a lo largo del tiempo varias personas para distintos propósitos, porque esto de que sea blanco-negro, algo dicotómico, tiene que ver con muchas cuestiones de lógica y con muchas situaciones filosóficas, pero realmente el auge del binario viene dado, se lo da la tecnología. La tecnología es lo que lo pone pum allá arriba al binario. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a pensar cómo hacer un artefacto para calcular o una primera computadora, están ahí todavía en el borde de la definición, si son calculadoras automáticas o si son computadoras, se encuentran con que
Usando rueditas venía complicado el asunto, como hizo Babbage, usando engranajes que tienen 10 posiciones, track, 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 traban en alguna de las 10, y la computadora de Babbage es decimal. Pero cuando empiezan a ir para el lado de lo eléctrico, lo electromecánico, los relés, los relevadores, porque resultaban prácticos, se dan cuenta que el relevador tiene dos estados: o se conectan las lengüetas al contacto o se desconecta, o sea, circula corriente o no circula corriente. Esos dos estados son la representación del binario, son un mecanismo donde el binario está entrelazado con eso. Puedo asignar el estado de conducción al 1 o al 0 y el de estar abierto al 0 o al 1, pero son procesos dicotómicos. Y bueno, empiezan a hacer computadoras como la Z3 hechas con relés, exclusivamente con relés. Hayan prosperado o no haya prosperado, esta idea de un dispositivo de conmutación prosperó definitivamente. Pero alguien dijo, bueno, espera, mejoremos esto. El relé tarda mucho, los contactos hacen mucho ruido, calientan mucho y son lentos. Mover una palanca con un electroimán lleva milisegundos, y si esto lo hago muchas veces sucesivas, bueno, empiezan a sumar segundos, empiezan a sumar minutos, se hace largo todo. ¿Qué va más rápido? Y bueno, en esa época empezaban a desarrollarse las válvulas de vacío, las termoiónicas. Y resulta que las válvulas también se las podían usar como un dispositivo de conmutación, porque yo a la grilla le ponía un valor de polarización negativo alto y directamente bloqueaba la circulación de electrones, o sea, interrumpía la corriente entre el cátodo y el ánodo. ¡Puc! La bloqueaba. Entonces ahí era lo mismo que un interruptor, lo mismo que una canilla cerrada, en definitiva. Si en cambio le quitaba ese valor de polarización negativa, establecía una circulación de corriente. Es como si hubiera cerrado la llave, pero simplemente la velocidad a la que controlaba donde se abría y se cerraba la llave era decenas de veces, si no más rápido que un relé. Entonces empezaron a implementarse las computadoras con válvulas y siguieron siendo en binarias, porque esta característica de conducir o no conducir se siguió manteniendo. Y bueno, vino la tecnología que seguía, vino la de los transistores. El transistor viene a reemplazar la válvula, consumiendo mucho menos, durando mucho más. Al principio quizás se rompían a pasto, pero bueno, después se fueron estabilizando y empezaron a durar bastante. Y no tenían ese filamento que calentaba tanto, que era el emisor de electrones, sino que trabajaban prácticamente en frío. No consumían mayormente corriente. Y para colmo todavía, al ser todo más chiquitito, lo hacían más rápido. Miniaturización y rapidez. Pero seguían siendo binarios. El transistor lo ponía a conducir o lo abría, la conducción entre el emisor y el colector, o entre el drenaje y la fuente, depende del tipo de transistor. Bueno, la cosa es que el binario tomó auge porque hubo una tecnología que siempre lo vino favoreciendo en el hecho del desarrollo de máquinas que hicieran cálculos. Se llamaban calculadoras automáticas, se llamen computadoras, se llamen como se llamen. Y hoy lo estamos estudiando y viene a cuento del curso porque es el único lenguaje que tenemos para representar así en forma masiva, en el 99,9% de los casos. Hay excepciones, no nos importan las excepciones a los efectos del curso. El binario es la forma masiva generalizada de representación de cualquier valor numérico dentro de la tecnología de una computadora. El octal y el hexadecimal los vamos a ver, pero como subsidiarios del binario, porque el ser humano tiene una capacidad muy relativa de diferenciar así a simple vista cosas que son parecidas. Si yo veo 4 manzanas, enseguida cuento hasta 4, vamos bien. Las veo desordenadas de cualquier forma y yo leo 4 manzanas rápido, de un golpe de vista, sin estar 1, 2, 3, 4. Pero si ya pongo 5 o 6, yo ya las tengo que contar de a una, salvo que estén ordenadas de una forma muy precisa. Pues ustedes me pueden decir, espera, yo veo el 5 en un dado o el 6 en un dado y yo lo veo enseguida que es un 5, sí, porque siempre viene con el mismo formato.
El 5 viene con los 4 puntitos en los vértices y un punto al centro. Entonces yo reconozco la imagen, la foto. Pero si esos 5 puntos vinieran de cualquier forma, ya con 5 empezamos a tener problemas. Hay estudios que dicen que es así, que el ser humano tiene capacidad de distinguir de un pantallazo y contar y separar como entidades hasta 4 cosas. 5 ya se le complica y de ahí en más cada vez se le complica más. Entonces, como el binario era una complicación terrible, porque para representar cualquier número real necesito un montón de unos y ceros todos juntos, ¿está bien? Para representar un número 255 necesito 8 dígitos binarios juntos, y es un número relativamente bajo. Para representar un número 65.535 voy a necesitar 16 dígitos binarios. Imagínense que yo vivo 16, una sucesión de 16 ceros y unos, y al lado tengo otra posible sucesión de 16 ceros y 1. Y lograr darme cuenta de que son uno igual al otro me va a costar un perudo. Es peor que esto de los juegos de las 7 diferencias, encontrarle si el chancho tiene la cola o no, y si al tipo le falta un bigote en la camisa. Bueno, es lo mismo de difícil. Pero da la casualidad, no es ninguna casualidad, está esta propiedad que tanto el hexadecimal como el octal tienen bases que son múltiplos del binario. O sea, el hexadecimal tiene como base 16, que es 2 a la cuarta. Quiere decir que puedo agrupar 4 dígitos binarios consecutivos con un solo, reemplazarlos con un solo dígito hexadecimal. Y el octal, que es base 8, el 8 es 2 al cubo. Y 2 al cubo son 3 dígitos binarios consecutivos. O sea que también puedo reemplazar 3 dígitos binarios por un octal. Y eso hace que el binario lo pueda leer mucho más fácil cuando lo represento como hexadecimal o como octal. Yo como ser humano. Pero la computadora ni se entera del hexadecimal ni se entera del octal. La computadora lo único que ve es binario. El octal y hexadecimal son representaciones de transición para seguir trabajando el ser humano muy cerquita del binario, pero con algo que le resulte un poco más digerible.